Buenos días, en este vídeo vamos a resolver el apartado A del ejercicio 1. En este ejercicio nos aportan la tabla con las observaciones para dos variables, la variable y, que representa el tiempo de la carrera, y la variable x, que representa la distancia. Observamos que tenemos 8 observaciones y nos piden en el apartado A que estimemos la regresión lineal de y sobre x, calculemos la varianza residual y el coeficiente de correlación. Bien, la regresión lineal de y sobre x, como ya bien sabéis, nos piden que calculemos el beta 0 estimado y el beta 1 estimado, que es la pendiente para nuestro modelo. Vamos a hacerlo. Vamos a comenzar primero con la beta 1. ¿Cómo estimamos la beta 1? En regresión lineal simple, como bien sabéis, se calcula como la covarianza entre el regresor y la variable respuesta dividido entre la varianza del regresor. Importante, fijaos que aquí en el denominador es la varianza sin corregir, es decir, dividimos entre n. De la misma manera, cuando calculamos la covarianza en el numerador, tampoco dividimos entre n-1, sino entre n. Es decir, tenemos que coger estos 8 datos y calcular el valor de cada y menos la media de y, multiplicado por el valor de cada x menos la media de x, y todo esto lo dividiríamos entre n. Esta es la definición de covarianza entre dos variables. En el denominador tenemos que calcular la varianza del regresor. La varianza de una variable se calcula como cada valor menos su media elevada al cuadrado y dividido entre n. Recordamos que no está corregida. Bien, si hacemos estos cálculos a partir de las 8 observaciones, obtenemos un valor de 0,185, que es el valor de la beta 1. Muy bien. Para calcular el valor de la beta 0, aplicando las fórmulas que hemos visto en clase, se calcula generalmente la y media menos la pendiente estimada por x media. Bien, y media es simplemente la media de las 8 observaciones para la variable y, menos 0,185, que es el valor de la pendiente, multiplicado por la media de x, que si la calculamos nos sale 7524,5. Y esto nos sale de menos 63,16. Y ya hemos estimado nuestro modelo de regresión, donde las predicciones para la variable y se calcularían como menos 63,16 más 0,185 por el valor de la x, ¿de acuerdo? Si nos pidieran que interpretáramos esta recta de regresión, los coeficientes de la recta de regresión, habría que decir que, fijaos, si nos fijamos en el beta 1, el aumento de una unidad de la distancia, es decir, el aumento de 1 metro, lo tenemos aquí en el enunciado, de la carrera, producirá en promedio un aumento de 0,18 segundos en la variable tiempo, en el tiempo de la carrera. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación del coeficiente beta sub 1. ¿Cuál es la interpretación del coeficiente beta sub 0? Pues fijaos que en este ejercicio no tiene sentido. Es decir, su interpretación sería el valor, el tiempo en segundos de una carrera cuando la distancia a recorrer son 0 metros. Bien, como ya os imagináis, esto no tiene mucho sentido para unas olimpiadas. Bien, ya hemos interpretado el beta 0 y el beta 1. No nos lo pedían, pero lo hemos hecho por si acaso. Calcular la varianza residual. ¿Qué es la varianza residual? Como ya os imagináis, la varianza residual poblacional es esta, sigma al cuadrado. No la podemos conocer, no la podemos calcular. Lo único que podemos hacerla es estimar. ¿Cómo la estimamos? Con el valor de la varianza residual estimada. ¿Cómo se calcula por definición la varianza residual? Bien, la varianza residual por definición es el sumatorio de todos los errores al cuadrado, perdón, de todos los residuos al cuadrado, dividido entre el número de grados de libertad. En regresión lineal simple, el número de grados de libertad de la varianza residual es n-2. En regresión lineal múltiple es n-k-1. Bien, ¿cómo calculamos los residuos? Muy sencillo.
Por definición, los residuos se calculan de la siguiente manera. El residuo iésimo se calcula como la observación iésima menos su predicción. Esta es la definición de residuo. Esta manera de calcular la varianza residual se puede hacer en este ejercicio debido a que tenemos pocos datos. Si tuviéramos muchos datos o si no tuviéramos información sobre las observaciones, tendríamos que calcularla de alguna otra manera alternativa. Para nuestro caso es muy sencillo. Si queremos calcular el residuo de la primera observación, nos vamos aquí. Tenemos que la observación ha sido de 9,9. Ponemos aquí 9,9. Y ahora vamos a restarle la predicción. ¿Cuál sería la predicción de una carrera con una distancia de 100 metros? Pues muy sencillo, nos vamos a la recta de regresión que hemos calculado y tenemos el beta 0 estimado más 0,185, que es el beta 1 estimado, multiplicado por el valor x. Esto nos sale de 54,53. ¿De acuerdo? Estos se miden en segundos, que es la magnitud de I. Esto lo haríamos con todos los residuos. Y nos saldría, si hacemos toda esta cuenta... Perdón, un segundito. Bien, si hacemos todo este cálculo, nos sale en el numerador 28.581 dividido entre 6, es decir, 8 menos 2. Y esto nos sale de 4.763,5. Y este es el valor de la varianza residual que nos piden. Bien, finalmente nos piden el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación en esta asignatura generalmente se representa con la letra R. También hay veces que mediante la letra ρ. Vamos a poner R minúscula. ¿Cómo se calcula? Como la covarianza entre las dos variables, entre y y x, dividido entre la multiplicación entre el producto de sus desviaciones típicas. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que las desviaciones típicas están sin corregir, es decir, las calculamos dividiendo entre n. Y la covarianza también la calculamos, como hemos hecho en el primer apartado, aquí arriba, la calculamos dividiendo entre n. Bien, podemos hacer este cálculo, pero hay otra manera también de hacerla, una manera alternativa, que es, fijaos que yo lo puedo expresar de esta manera la ecuación, covarianza de x e y dividido entre la varianza de x multiplicado por sx dividido entre si. ¿De acuerdo? Estas dos expresiones son equivalentes. Y fijaos que esto es la definición de beta 1 estimado. Por tanto, una manera alternativa de calcular el coeficiente de correlación es beta 1 estimado por la desviación típica de x dividido entre la desviación típica de y, ambas sin corregir. Y no tengo los números aquí. Sí, el valor es 0,996 a la raíz, ¿de acuerdo? Si nos pidieran el coeficiente de determinación, no nos lo piden, pero lo vamos a hacer, por si acaso. Fijaos, es R mayúscula al cuadrado y se define como la estimación de beta sub 1 al cuadrado multiplicado por la varianza de x dividido entre la varianza de y. En regresión lineal simple, repito, en regresión lineal simple se cumple que el coeficiente de determinación coincide con el coeficiente de correlación al cuadrado. ¿De acuerdo? Coeficiente de determinación, si hacéis las cuentas, os tiene que salir de 0,996. ¿Qué interpretación tiene este valor? Como ya sabéis, el coeficiente de determinación nos indica el porcentaje de variabilidad de la variable respuesta que es explicada por la variable regresora. Es decir, el 99,6% de la variabilidad de y está explicada por el comportamiento de x. Bien, ya hemos resuelto el primer apartado. Fin del vídeo.